Esa noche, bajo el aire acondicionado helado del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, llevé a mi hija Valeria al que pensé sería solo un viaje de trabajo más a Monterrey. Todo parecía perfectamente normal. El murmullo de la gente, el olor a café de la terminal, la prisa habitual. Pero justo cuando nos dábamos la vuelta para irnos, mi nieto Mateo, de tan solo 7 años, me agarró la mano con una fuerza desmedida. Sus ojos, que normalmente eran atentos y silenciosos, ahora estaban desorbitados por el pánico. Abuela, me susurró con la voz temblorosa, casi inaudible. No volvamos a la casa. Esta mañana escuché a mamá planeando algo contra nosotros. Por favor, créeme. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. El miedo de mi nieto era una herida abierta que me hizo congelarme. Su desesperación era tan palpable, tan real, que no necesité preguntar más. Solo encendí el coche y huí con él en la oscuridad de la noche, dejando atrás la vida que creía conocer. La pesadilla apenas comenzaba, pero gracias a ese niño, tuvimos la oportunidad de vivir para contarla. Mientras me adentras en esta historia de traición, avaricia y un coraje infantil sorprendente, tómate un momento para hacer algo muy simple, pero que significa mucho para mí y para el canal. Por favor, asegúrate de ya estar suscrito y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias y sentirnos un poquito más cerca de ti. Ahora, continuemos con la historia y acompáñame a desentrañar por qué mi propia hija intentó matarme. Mi nombre es Elena y tengo 70 años. Hasta esa noche, en el frío estacionamiento del aeropuerto, yo creía conocer a mi hija, Valeria, como a la palma de mi mano, aunque ahora me doy cuenta de que solo conocía una fachada. Había vivido con ella y con mi nieto Mateo desde hacía 3 años, justo después de que mi yerno, Fernando, falleciera en un trágico accidente automovilístico que nos dejó a todos marcados. Para el pequeño Mateo, entonces de apenas 4 años, la pérdida fue especialmente dura. Desde ese día, se había convertido en un niño sumamente observador y silencioso, expresándose más con sus miradas y sus gestos que con palabras. Ese jueves, la llevamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Valeria, mi hija, es gerente de mercadotecnia en una gran empresa y los viajes de negocios a lugares como Monterrey eran frecuentes en su vida. Llegamos con mucha anticipación. La terminal estaba relativamente vacía, envuelta en ese aire helado que siempre parece emanar de los sistemas de ventilación y que me obligaba a apretar mi abrigo delgado contra el cuerpo para buscar un poco de calor. Solo serán 3 días, madre, me sonrió Valeria, ajustando su maleta de mano sobre las baldosas pulidas. Cuida bien de Mateo y no olvides darle sus medicinas. Mateo, a mi lado, sostenía su mochila de dinosaurios con una firmeza inusual y observaba a su madre con unos ojos que no le quitaban la atención ni un segundo. Nunca había sido de muchas palabras, pero esa noche en particular su silencio era aún más denso de lo normal. Una pesadez que no supe interpretar en ese momento. Todo estará bien. Mi vida, intenté yo, forzando una sonrisa para incluirlo en la conversación. Aunque el nudo en la garganta ya era incómodo. Siempre nos las arreglamos, ¿verdad, Mateo? Él solo asintió con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, su mutismo como una muralla entre él y yo. Valeria, al notarlo, se agachó frente a su hijo, su rostro a la altura del de él, y le acomodó el cabello que se le caía sobre los ojos. «Pórtate bien con la abuela, sí, mi vida», le dijo con una dulzura que yo creí genuina. «Voy, mamá, vuelve pronto». Lo besó en la frente, un gesto rápido, y Mateo permaneció inmóvil, rígido como una pequeña estatua de piedra, sin devolverle el abrazo ni el beso. Observé a mi hija con el corazón henchido de ese orgullo agridulce que solo una madre puede sentir, a pesar de todas las dificultades que la vida le había lanzado, especialmente la viudez a una edad tan temprana. Ella se había transformado en lo que yo veía como una mujer fuerte, independiente y con una determinación de acero, después de perder a Fernando. Mi yerno, Valeria, se había sumergido en el trabajo con una intensidad aún mayor, usándolo, tal vez, como un escape o una armadura contra el dolor que nos consumía a todos. Yo admiraba profundamente su resiliencia, aun cuando no podía evitar notar un cierto distanciamiento emocional que, como una niebla fría, crecía lenta pero inexorablemente entre nosotras dos. «Tengo que irme», dijo de pronto, mirando su reloj con una expresión de urgencia contenida. «El embarque comienza en media hora». Nos dimos un abrazo breve. Un abrazo mecánico, debo admitirlo, sin mucho calor ni la familiaridad de antes. Algo que lamentablemente se había vuelto una costumbre en los últimos tiempos.
Me besó en la mejilla, tomó su maleta y comenzó a caminar rápidamente hacia la puerta de embarque. Mateo y yo nos quedamos parados, observando su silueta alejarse, hasta que finalmente se disolvió y desapareció por completo entre la multitud de viajeros. Nos vamos. Mateo, se está haciendo tarde, dije, tomando la pequeña mano de mi nieto, que se sentía extrañamente fría y tensa. Caminamos por el largo pasillo de la terminal en dirección al estacionamiento y, como era su costumbre en los últimos años, Mateo no dijo ni una sola palabra durante todo el trayecto. Su silencio, en ese momento, no me alarmó. Ya me había acostumbrado a su forma de ser. Después del accidente de su padre, su manera de comunicarse era a través de miradas profundas, gestos sutiles, como si las palabras se hubieran vuelto demasiado pesadas o innecesarias para él. El estacionamiento estaba mal iluminado. Apenas algunas lámparas amarillentas, distantes, luchaban por proyectar sombras informes y danzantes sobre el suelo de concreto húmedo. A esa hora de la noche, muy pocos coches estaban estacionados, lo que hacía que el lugar se sintiera amplio y extrañamente opresivo. Apreté el botón de la alarma y las luces de nuestro viejo Tsuru, fiel y gastado, parpadearon 2 veces en la penumbra. Empecé a caminar hacia el coche, jalando suavemente a Mateo de la mano, asegurándome de que no se distrajera en la oscuridad. Fue entonces, justo cuando estábamos a punto de llegar a nuestro refugio, cuando lo sentí, un jalón fuerte, casi violento, que me detuvo en seco. Mateo se había detenido de repente y, para mi sorpresa y un ligero dolor, sujetaba mi muñeca con tanta fuerza, que sus uñas pequeñas, afiladas, dejaron unas marcas definidas en mi piel ya arrugada por los años. Me volteé completamente confundida, con una pregunta ya lista en mis labios. ¿Qué pasa, cariño? Me agaché con dificultad, intentando quedar a su altura para mirarlo a los ojos y entender qué lo había asustado tanto. El rostro de Mateo estaba completamente pálido, casi blanco, bajo la luz amarillenta y mortecina del poste más cercano. Sus ojos, siempre alertas y concentrados, ahora estaban desorbitados por un terror puro e incomprensible. En mis 70 años, en toda la vida que había vivido, nunca había visto una expresión así en su carita de niño. Un escalofrío helado, que no era culpa del aire acondicionado de la terminal, recorrió mi espalda, deteniéndome el aliento por un segundo de abuela. Susurró con una voz tan baja y rasposa que tuve que inclinarme aún más para poder escuchar su súplica desesperada. No volvamos a la casa, por favor, créeme. Me quedé allí, confundida, pensando en miles de cosas a la vez. Tal vez tenía miedo de la casa vacía, de la soledad sin la presencia de su madre. Era una reacción natural en un niño. No te preocupes, mi amor, intenté calmarlo, acariciando su rostro. Estaremos bien solo nosotros dos por unos días, haciendo todas nuestras cosas favoritas. Él negó con la cabeza de forma vigorosa, frenética, apretando aún más mi muñeca con sus dedos pequeños y firmes. No, abuela, no vuelvas a la casa, repitió, pero esta vez su voz se había quebrado, volviéndose un gemido ahogado, una confesión de su terror. En la mañana escuché a mamá en el teléfono en la oficina. Mi corazón, que había intentado mantenerse firme, se aceleró de golpe, sintiendo un presentimiento gélido. ¿Qué escuchaste, Mateo? Le pregunté, mi voz también temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos por controlarla. Él tragó saliva con dificultad, sus labios temblaban ligeramente como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran un veneno que no quería soltar. Se inclinó aún más cerca de mi oído, susurrando el secreto que nos condenaría o nos salvaría. Mamá dijo que, después de que nos durmiéramos, que ya estaba todo arreglado. Ella dijo, asegúrate de que no haya fallas. El gas tiene que parecer un escape accidental. Mi sangre, en ese instante, se congeló en las venas, dejando un frío que no se iría fácilmente. Me quedé paralizada, sintiendo el suelo temblar bajo mis pies, mirando fijamente esos ojos inocentes que ahora cargaban con el peso atroz de un secreto terrible e incomprensible. Por favor, abuela, su voz era apenas un hilo tembloroso, una súplica que venía desde lo más profundo de su alma. Esta vez, créeme. Esa última frase, esta vez, créeme, me golpeó con la fuerza de una bofetada helada en el rostro. De golpe, recordé otros momentos, otros avisos. Recordé a Mateo intentando alertarme cuando dijo que había visto a su madre escondiendo unos documentos extraños en la oficina, o cuando mencionó, con su voz pequeña, que la había escuchado pasar toda una noche en la cocina manipulando las tuberías. Yo, en mi cejera de adulta y madre, que no quería ver la maldad.
Siempre creí que eran historias inventadas, fantasías de un niño que solo intentaba llamar la atención de una abuela y una madre que vivían en duelo y con el estrés del trabajo. Mis manos comenzaron a temblar descontroladamente, un temblor que iba más allá del frío. No quería creerlo. Era imposible. ¿Cómo podía Valeria, mi propia hija, la criatura que yo había traído al mundo y que había alimentado con mi propio ser, estar planeando matarnos a mí y a su propio hijo? Pero el terror en los ojos de Mateo era una verdad que no podía ignorar, era demasiado puro, demasiado real para ser una invención infantil. Está bien, cariño, susurré, sintiendo la voz extraña y quebradiza, mientras acariciaba su carita pálida con la yema de mis dedos. Te creo. No vamos a ir a la casa esta noche. El alivio en su mirada fue tan inmediato, tan profundo, que disipó hasta la última, la más pequeña de mis dudas. Él sabía. De alguna forma que yo no podía comprender, este niño de 7 años había descubierto un plan macabro, un plan terrible, y nos había salvado. Me levanté con las piernas temblorosas, sintiendo el peso de mi edad y el peso de la traición sobre mis hombros. Mi mente trabajaba a una velocidad frenética, intentando procesar el veneno de la realidad. Si lo que Mateo me había contado era la verdad, no podíamos simplemente irnos a un hotel bonito y cómodo o a la casa de un amigo cercano. Valeria, como gerente de mercadotecnia, era demasiado inteligente. Podría rastrear la tarjeta de crédito con facilidad, o podría llamar a nuestros conocidos, revelando nuestro paradero en cuestión de horas. Teníamos que desaparecer por completo. Entré al coche, ayudé a Mateo a abrocharse el cinturón de seguridad y me senté al volante, sintiendo mis manos temblar tanto que apenas pude meter la llave en el encendido. ¿A dónde vamos, abuela?, preguntó Mateo, su pequeña voz rompiendo el silencio denso y cargado de la noche. Yo no tenía ni la menor idea. Miré por el espejo retrovisor a esa carita preocupada y reuní todas mis fuerzas para sonar confiada, aunque por dentro solo había un vacío aterrador. Vamos a un lugar seguro, cariño, le respondí con firmeza. Solo necesito pensar un poco y trazar una ruta. Encendí el motor de nuestro viejo Tsuru y salí lentamente, con cautela, del estacionamiento desierto del aeropuerto. Necesitábamos algo vital, tiempo. Necesitábamos un plan que no fuera descubierto. Y, sobre todo, necesitábamos descubrir la razón, la monstruosa razón por la que mi propia hija, la sangre de mi sangre, deseaba vernos muertos, consumidos por un escape de gas. Conduje por casi una hora completa, sin un destino preciso en mente, solo alejándome, poniendo distancia entre nosotros y la casa que se había convertido en una trampa mortal. Mateo, agotado, finalmente se durmió en el asiento trasero, vencido por un cansancio más emocional que físico. Ocasionalmente, yo lo observaba por el retrovisor, su carita serena ahora, un contraste doloroso con el terror que había demostrado en el estacionamiento. ¿Cómo era posible, me preguntaba a cada kilómetro recorrido, que un niño tan pequeño pudiera cargar un secreto tan pesado y oscuro? Mientras el Tsuru avanzaba por las calles cada vez más desiertas de la Ciudad de México. Mi mente trabajaba, sin descanso, frenéticamente, intentando conectar los hilos sueltos de un patrón que ahora se revelaba siniestro. Valeria había cambiado. Eso era innegable, una verdad fría que ahora me miraba a los ojos. En los últimos meses se había vuelto más distante, más impaciente con Mateo y conmigo. Siempre estaba encerrada en la oficina, haciendo llamadas misteriosas en voz baja, hablando por horas en susurros. Yo, como la madre que quería justificar a su hija, atribuía todo el cambio al luto persistente por Fernando, al estrés abrumador de su trabajo en mercadotecnia, a las presiones implacables de ser una madre soltera en una ciudad tan demandante. Pero ahora, recordando cada detalle, cada mirada esquiva, cada conversación que se interrumpía abruptamente cuando yo entraba a la sala por casualidad, un patrón oscuro y siniestro comenzaba a tomar forma, como una figura que sale de la niebla. Decidí que no podía seguir vagando a ciegas. Detuve el coche en una gasolinera 24 horas en la periferia, donde la ciudad se diluía en la carretera. Necesitaba un plan claro y, sobre todo, necesitaba pensar con la claridad de la que había carecido hasta ahora. Compré un café aguado, de esos que saben a tristeza y amargura, en la tienda de conveniencia y regresé al coche, observando a Mateo que cejía profundamente dormido en el asiento trasero, su respiración suave y rítmica como un péndulo. Fue justo en ese momento de quietud y falsa calma cuando mi celular vibró en el bolsillo de mi abrigo.
El nombre de Valeria se iluminó en la pantalla y mi corazón se disparó como una flecha disparada por el miedo. Su vuelo, según su meticuloso itinerario, ya debería haber despegado hacía mucho tiempo. ¿Por qué diablos estaba llamando ahora? Con las manos temblorosas atendí la llamada, el teléfono frío contra mi oreja. «Aló, mamá». La voz de Valeria sonaba, para mi sorpresa y horror, extrañamente calmada, como una superficie de agua que oculta una corriente violenta. «¿Dónde están? Ya deberían haber llegado a casa hace una hora, ¿no?» Sentí un escalofrío traicionero recorrer toda mi espalda. ¿Cómo podía ella saber que no estábamos en casa? ¿Había alguien vigilando? Decidimos parar a cenar. Mentí rápidamente, intentando mantener la voz lo más firme posible, como una tabla de madera sobre el agua agitada. Mateo tenía hambre y no quise despertarlo en el coche. Hubo un silencio breve, denso, al otro lado de la línea, un silencio de evaluación. «Ya veo», dijo ella, la voz volviéndose más dulce, pero con una dulzura falsa y pegajosa. «¿Y dónde están cenando?» «En ese restaurante cerca de la plaza comercial». «Ya sabes», respondí vagamente, intentando no dar coordenadas exactas. «¿No deberías estar en el avión ya, hija?», le pregunté, intentando cambiar el foco de la conversación. «Hubo un problema con el vuelo», dijo ella rápidamente, con una respuesta ya preparada. «Fue reprogramado para mañana temprano. Estoy volviendo a casa ahora». Me congelé de nuevo. Aquello no tenía ningún sentido, ni el más mínimo. Valeria siempre verificaba meticulosamente los horarios, los retrasos, la puerta de embarque. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permitiría que un imprevisto tan grande como ese la tomara por sorpresa y arruinara su Allende perfecta. «Qué pena», respondí, intentando sonar completamente natural, como si me diera verdadera lástima por ella. «Entonces, ¿te vemos en casa más tarde?» «Sí, claro», dijo ella, y el tono dulce de su voz regresó con una fuerza aterradora. «No se preocupen por correr, disfruten la cena, mi vida. Solo quería asegurarme de que estuvieran bien». Colgué el teléfono y me quedé allí mirando la pantalla negra, sintiendo el aire caliente del coche volverse glacial. Era una trampa, una prueba. Ella estaba revisando si habíamos descubierto algo de su plan, si su meticulosa coartada se había desmoronado. Tal vez, pensé con pánico, tenía cámaras ocultas en la casa que alertaron de nuestra ausencia, o peor aún, quizás se había dado cuenta de que el pequeño Mateo la había escuchado esa mañana. Revelando su juego, Mateo se movió, incómodo, en el asiento trasero, abriendo lentamente esos ojos que parecían ver más allá de lo que los adultos queríamos reconocer. ¿Era mamá?, preguntó con una perspicacia, una lucidez que me asustó profundamente. Asentí, incapaz de ocultar la verdad de esos ojos tan perceptivos, de esa mirada que no podías engañar. Dijo que el vuelo fue cancelado. Está volviendo a casa. Los ojos de Mateo se abrieron de nuevo, desorbitados, llenos de un renovado terror. «Ella lo sabe, abuela. Sabe que lo descubrimos». La certeza en su voz, la forma en que lo dijo, me confirmó que mi hija, Valeria, no solo era capaz de un acto monstruoso, sino que ahora, además, no se estaba casando. Respiré hondo, tratando desesperadamente de controlar el temblor que no solo afectaba mis manos, sino todo mi cuerpo. «Mateo, necesito que me cuentes exactamente lo que escuchaste esta mañana», le pedí, mi voz ahora más firme, urgente. «Todo, mi vida, cada detalle, por pequeño que sea. Es importante ahora». Él se sentó derecho, acomodándose la camiseta arrugada, y en ese momento, bajo la luz tenue de la gasolinera, parecía mucho más viejo, mucho más consciente que sus 7 años. «Mamá se despertó muy temprano», comenzó a relatar, su voz baja y concentrada. La escuché en el pasillo y pensé que estaba preparando el desayuno, pero se fue a la oficina y cerró la puerta. Dudó, bajando la mirada por un segundo, un gesto de culpa infantil. Sé que no debería, pero fui hasta allá y me quedé escuchando detrás de la puerta. «A veces lo hago». «Está bien, cariño, hiciste bien», lo tranquilicé, sabiendo que ese pequeño acto de desobediencia nos había salvado la vida. «Continúa, por favor». Estaba hablando muy bajo, como en secreto, pero logré escuchar algunas cosas importantes, prosiguió. Ella dijo, «Sí, estarán solos. 3 días es tiempo suficiente para que parezca un accidente. El escape de gas durante la noche, mientras duermen, nadie sospechará». Mateo se detuvo de nuevo, tomando una bocanada de aire profundo, como si estuviera conteniendo las palabras más difíciles. Después, dijo algo sobre unos papeles y sobre el dinero del seguro del abuelo Fernando. Dijo, «Cuando ellos estén fuera del camino, podré finalmente acceder a todo».
Un escalofrío de una nueva comprensión, fría y dolorosa, recorrió mi cuerpo de la cabeza a los pies. Seguro, papeles, dinero. De repente, y con una claridad aterradora, todo comenzó a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. Hacía apenas 6 meses, mi difunto esposo, Fernando, el padre de Valeria, había dejado los documentos de un seguro de vida sustancial. Una suma considerable. Valeria sabía perfectamente que yo era la beneficiaria principal, pero con cláusulas muy específicas que destinaban una parte considerable a Mateo, un fondo al que él solo podría acceder legalmente al cumplir los 21 años. Valeria era la administradora de ese fondo, sí, pero bajo las condiciones del testamento, no podía tocar ni un solo peso, no mientras yo, Elena, estuviera viva. Además del seguro, estaba la casa, esa casa en la que todos vivíamos. Era la propiedad que le pertenecía a Fernando y a mí, y después de su muerte, había pasado enteramente a mi nombre. Valeria vivía con nosotros, bajo mi techo, pero la propiedad era legalmente mía, una propiedad que, para colmo de males, se valorizaba cada vez más con el continuo crecimiento y la gentrificación del vecindario. La avaricia, como un parásito invisible, había encontrado un caldo de cultivo perfecto en la mente de mi hija. Mateo, pregunté, sintiendo la voz temblar de nuevo, a pesar de mis esfuerzos por controlarme. ¿Ya habías escuchado a tu madre hablando sobre dinero o sobre el seguro del abuelo Fernando antes? Él asintió lentamente, con la gravedad de un juez que ha escuchado demasiadas pruebas. Muchas veces. Siempre se enoja mucho cuando habla de eso por teléfono. Una vez dijo que estaba atorada por culpa de nosotros. Y otra vez que no era justo. Cada palabra que salía de la boca de mi nieto era como un cuchillo afilado que se clavaba lentamente en mi corazón de madre. Mi propia hija planeando matarnos, a mí y a su hijo, por dinero, por una herencia. Era tan absurdo, tan monstruoso, que mi mente se resistía a aceptarlo. Pero las evidencias estaban allí, irrefutables. Y el miedo de Mateo era la prueba más sólida de todas. El cambio radical en su comportamiento. Ese distanciamiento emocional, el súbito interés en asuntos financieros que nunca le importaron. Las preguntas constantes sobre mi testamento y ahora, este falso viaje de negocios que había sido cancelado. Ella quería tomarnos completamente desprevenidos, quería asegurar que estuviéramos en la casa, profundamente dormidos, sin sospechar nada, cuando su accidente ocurriera. ¿Qué vamos a hacer, abuela?, preguntó Mateo, su pequeña voz trayéndome de vuelta a la espantosa realidad. Miré a esa criatura extraordinaria a mi lado. Un niño que había percibido el peligro antes que yo, que había salvado nuestras vidas con su observación silenciosa y su coraje inesperado. Primero, vamos a alejarnos aún más, le respondí, encendiendo nuevamente el motor del coche, dejando atrás la gasolinera y sus luces amarillentas. Y después, ¿vamos a conseguir pruebas de lo que nos has dicho? ¿Pruebas?, preguntó Mateo, confundido por el término. Sí, cariño. Pruebas que muestren, que confirmen, que tu madre está planeando algo terrible, algo que podamos llevar a la policía, sin que nos desechen como locas. Mateo asintió con un gesto grave. Aceptando la misión. Aquella no era una conversación que una abuela de 70 años debería tener con su nieto de 7, ni era un peso que un niño debería cargar, pero no teníamos opción. Estábamos solos, juntos en eso. Éramos solo nosotros dos contra alguien que yo jamás hubiera imaginado como una enemiga. Mi propia hija, mientras conducía sin rumbo por la noche, dejando que el sur nos alejara de la Ciudad de México. Una idea arriesgada pero desesperada comenzó a tomar forma en mi mente. Un plan que podría darnos las pruebas irrefutables que necesitábamos. Mateo, le dije, mirándolo por el retrovisor, ¿te acuerdas de don Raúl, el portero de nuestro edificio anterior, el que tenía el bigote grande? Él asintió inmediatamente, con una pequeña sonrisa que duró un instante. Don Raúl era un viejo amigo de la familia. Un hombre discreto, un hombre de confianza, que había trabajado por décadas en el edificio donde vivimos antes de mudarnos a nuestra casa actual. Creo que necesitamos hacerle una visita, dije, girando el volante en dirección a un barrio antiguo, una zona que no había visitado en años. Era una apuesta muy arriesgada. Lo sabía, pero en ese momento de peligro inminente, no teníamos muchas opciones seguras. Necesitábamos un lugar para pasar la noche, un escondite que Valeria no pudiera rastrear fácilmente con tarjetas o llamadas a conocidos.
Y más importante aún, necesitábamos su ayuda para desenmascarar a Valeria antes de que pudiera intentar su plan mortal de nuevo. El reloj del coche, con sus números digitales brillando en la oscuridad, marcaba las 23 horas, las 11 de la noche, cuando finalmente llegamos al antiguo edificio. Mi corazón latía con una fuerza sorda y acelerada mientras estacionaba el Tsuru en una calle paralela, lejos de las cámaras de seguridad que a veces había en las esquinas. Si Valeria estaba realmente buscándonos, como intuía, no podíamos dejar ni una sola pista. Quédate aquí solo un minuto, mi vida, le pedía Mateo con la mano en la llave del motor. La abuela va a verificar si don Raúl está en el turno de noche. Salí del coche y caminé lo más rápido que mis 70 años y mi cadera lastimada me permitían, manteniéndome lo más pegada a las sombras de los edificios. La portería estaba iluminada por una luz mortecina y, para mi inmenso alivio, allí estaba Raúl, su rostro arrugado, inclinado sobre una revista de crucigramas, como si no hubiera pasado un solo día desde la última vez que lo vi. Toqué ligeramente el cristal de la garita y él levantó los ojos. Primero se mostró confundido por la aparición de una anciana en la noche y luego, genuinamente sorprendido al reconocerme a pesar de los años. Doña Elena. Se levantó de su asiento, abriendo la puerta de la caseta de golpe. ¿Qué hace usted aquí a estas horas de la madrugada? ¿Sola? Raúl, perdóname por aparecer así, sin avisar, hablé en voz baja, mirando nerviosamente a mi alrededor, sintiendo que el pánico regresaba. Pero tengo un problema muy serio, el más grave de mi vida. Necesito, urgentemente, tu ayuda, tu silencio y un lugar seguro para mi nieto. El pequeño apartamento de empleados, ubicado en la parte trasera del antiguo edificio. Era sencillo, austero, pero sorprendentemente acogedor y limpio. Don Raúl vivía allí desde que su esposa había fallecido hacía 10 años. Lo más importante de ese espacio era su discreción. Tenía una entrada separada, casi invisible para cualquiera que no conociera el edificio a fondo, lo que lo convertía en el escondite temporal perfecto para nosotros. Mateo estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina, sorbiendo con lentitud un chocolate caliente que don Raúl había preparado apresuradamente. El viejo portero nos observaba con una profunda preocupación en su rostro noble, aún intentando procesar la increíble y macabra historia que yo acababa de contarle, la cual, a pesar de lo descabellada, no podía ignorar por la solemnidad de mi relato. Doña Elena habló finalmente, su voz grave, rompiendo el silencio denso y cargado de la pequeña cocina. ¿Está usted completamente segura de esto? Es una acusación muy seria, gravísima, contra su propia hija, la sangre de su sangre. Suspiré pesadamente, sintiendo el peso de la verdad y de la traición sobre mis hombros. Lo sé, Raúl. Sé que suena a locura. Yo misma, en el fondo de mi corazón, no quiero creerlo. Me detuve, mirando a Mateo, que mantenía los ojos fijos en la taza de chocolate, pero no podía ignorar lo que el niño había escuchado. Y otras señales, Raúl, pequeños cambios en Valeria que solo ahora estoy logrando conectar. Como piezas de un patrón siniestro que siempre estuvo allí, don Raúl asintió con lentitud, frotándose la barbilla arrugada con el dorso de la mano. Él conocía a nuestra familia desde hacía décadas, era un testigo mudo de nuestra vida. Había visto a Valeria crecer de una niña a una mujer, y había llorado de verdad en el funeral de mi esposo, Fernando. Su lealtad no estaba en duda. ¿Y bien, doña Elena? ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Preguntó con la voz llena de pragmatismo. Necesitamos pruebas, Raúl, pruebas irrefutables, respondí, mi mente trabajando a toda velocidad en el plan arriesgado que había comenzado a formarse en el coche. Si vamos a la policía ahora, con solo el testimonio de un niño de 7 años y mis sospechas, no nos tomarán en serio. Le expliqué que Valeria era una mujer respetada. Una gerente con una carrera sólida. En el mejor de los casos, dirían que todo era un malentendido terrible o, peor aún, que yo, una anciana de 70 años, me estaba volviendo senil o paranoica. Don Raúl frunció el ceño, su expresión una mezcla de dolor y preocupación. Pero no estuvo en desacuerdo conmigo. Sabía que yo tenía razón en mi fría evaluación de la situación. ¿Y yo, doña Elena? ¿Dónde entro yo en esta historia de pesadilla? Preguntó, ofreciéndome su ayuda sin rodeos. Necesito volver a la casa, Raúl, dije, sintiendo el cuerpo de Mateo tensarse de inmediato a mi lado ante la sola mención. No para quedarme, jamás, sino para buscar evidencias. Cualquier cosa que confirme la trama de Valeria. Necesito saber exactamente lo que mi hija estaba planeando. Y para hacer eso, necesito que Mateo se quede aquí.
completamente seguro, mientras lo hago. No, abuela, exclamó Mateo, soltando la taza sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio. Es peligroso. Mamá puede volver en cualquier momento y atraparte. Tomé sus manitas pequeñas que estaban frías a pesar del chocolate caliente y las sujeté entre las mías. Lo sé, cariño, le dije, mirando su rostro de cerca. Pero voy a tener mucho cuidado. Solo voy a darle un vistazo rápido a su oficina, a ver si encuentro alguna pista, algún papel, algo comprometedor. Entro y salgo antes de que ella se dé cuenta de nada. Mateo negó con la cabeza, sus ojos de niño, que ya habían visto demasiado, brillaban por las lágrimas que se contenían. No quiero que vayas. No quiero quedarme solo, me suplicó con la voz quebrada. No vas a quedarte solo, mi amor, le aseguré, besando su frente con ternura. Don Raúl se va a quedar contigo y te prometo que volveré pronto, muy pronto. Usted no debería ir sola, intervino don Raúl con la preocupación evidente en su rostro curtido. Si lo que me cuenta es verdad, es demasiado arriesgado para usted, doña Elena. No tengo opción, respondí, sintiendo una determinación fría y acerada crecer en mí. Si Valeria descubre, si tiene la más mínima sospecha de que sabemos algo, puede destruir cualquier evidencia, lo que es peor. Puede intentar algo más directo y bruto. Me estremecí al pensar en las posibilidades más oscuras. En su cómplice del que Mateo había hablado. Necesito actuar ahora, en este preciso momento, mientras ella aún cree que no sospechamos nada y que estamos en casa. Esperando su regreso, don Raúl suspiró, pasando la mano por su cabello canoso y ralo, en un gesto de resignación paternal. Al menos, déjeme acompañarla hasta allá, me ofreció, suavizando su propuesta. Espero en el coche, en la esquina, no me acercaré, se lo juro. Si usted no sale o no llama en 20 minutos exactos, voy a llamar a la policía con su testimonio. Asentí con la cabeza, sintiendo un profundo agradecimiento. Era mucho mejor que ir completamente sola y sin ninguna clase de apoyo. Yo también quiero ir, insistió Mateo, dando un paso al frente con una valentía que no le correspondía. No, cariño, le dije firmemente, con una autoridad que no admitía réplica. Es demasiado peligroso para ti. Necesito que te quedes aquí completamente seguro. Prometo, por tu padre Fernando, que volveré. Después de mucha insistencia y de prometerle que iría armada con la cautela que la situación requería, Mateo finalmente cedió, pero no sin antes darme un abrazo tan fuerte y desesperado que me quitó el aliento por completo. Promete que vas a tener cuidado, abuela, me susurró al oído, su voz húmeda por las lágrimas. Promételo una vez más. Te lo prometo, mi vida, le respondí, besando su frente con una intensidad que llevaba todo mi amor. Don Raúl, que pensaba en todo, nos prestó un celular antiguo, de esos de prepago sin registro, para que pudiéramos comunicarnos sin tener que usar mi teléfono móvil, que Valeria, con su inteligencia corporativa, podría rastrear con facilidad. Combinamos un código simple de emergencia, un solo tono de llamada. Sin dejar que contestara, significaría que yo estaba bien, que el plan iba sin novedad. 2 tonos seguidos, por el contrario, que había un problema grave que me habían descubierto o que necesitaba ayuda urgente. Después de asegurarme de que Mateo estuviera cómodo en el pequeño sofá-cama del apartamento, y de darle instrucciones estrictas de cerrar la puerta con llave y de no abrirle absolutamente a nadie más que a nosotros. Don Raúl y yo salimos a la noche con el corazón pesado y acelerado por lo que estaba a punto de hacer. El reloj del tablero marcaba la 1:20 de la madrugada cuando detuvimos el coche a una cuadra de distancia de mi casa. Las calles de ese barrio residencial, elegante y silencioso, estaban completamente desiertas. Solo unos pocos postes de luz proyectaban sombras alargadas y delgadas en el asfalto. Tengo un muy mal presentimiento sobre esto, doña Elena, murmuró don Raúl, apagando el motor del Tsuru con un suspiro audible. ¿Está usted completamente segura de que quiere ir a ese infierno? Tragué saliva, observando la silueta oscura y silenciosa de mi propia casa, el lugar que había sido mi hogar por décadas, al final de la calle. Todas las ventanas estaban apagadas y no había ninguna señal del coche de Valeria en la entrada, lo que me daba una pequeña ventana de tiempo. No tengo opción, Raúl, le repetí, más para convencerme a mí misma que a él. 20 minutos, como acordamos. Si no vuelvo o no te llamo con el código, llamas a la policía, por favor. Don Raúl asintió con una expresión solemne. Que Dios la proteja, doña Elena. Bajé del coche, sintiendo el frío de la madrugada en mi piel, y caminé rápidamente por la acera, manteniéndome lo más pegada a las sombras posibles,
como un fantasma de mi propia vida. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que cualquier persona a metros de distancia podía escucharlo a través del silencio de la noche. La casa estaba envuelta en un silencio sepulcral cuando usé mi llave para entrar por la puerta trasera, la que daba a la cocina. La cerré suavemente detrás de mí, asegurándola con el pasador, y me quedé parada en la oscuridad de la cocina, escuchando atentamente cualquier sonido. No había nada, absolutamente nada, más que el zumbido bajo y constante del refrigerador y el tic-tac distante, rítmico del reloj de la sala. Tomé la pequeña linterna que había traído en mi bolso y iluminé el camino hasta el pasillo. Necesitaba llegar a la oficina de Valeria, que se encontraba en el segundo piso, sin hacer el más mínimo ruido. Cada tabla de madera del suelo que crujía bajo mis pies parecía un trueno ensordecedor en el silencio denso de la casa. Al llegar al pie de la escalera, me congelé de nuevo. Un olor extraño flotaba en el aire, pesado, dulzón y químico al mismo tiempo. Olfateé de nuevo, intentando identificarlo. No era gas, no era el olor inconfundible del gas, era algo diferente, algo químico, algo que no debería estar allí. Un veneno sutil, quizás subir la escalera de madera parecía llevar una eternidad. Cada paso que daba era cuidadosamente calculado para evitar los escalones específicos que solían crujir ruidosamente. Finalmente, en el pasillo del segundo piso, me detuve delante de la puerta de la oficina de Valeria. Estaba cerrada con llave, exactamente como esperaba. Saqué del bolsillo el pasador de pelo que había preparado antes de salir. Años atrás, cuando Valeria era una adolescente rebelde y cerraba con candado la puerta de su cuarto durante sus crisis, yo había aprendido a abrir cerraduras simples con un poco de maña. Nunca, en mi vida, pensé que usaría esa habilidad en una situación como esta, para espiar a mi propia hija después de algunos minutos tensos de concentración absoluta con el pasador de pelo. Escuché por fin el clic satisfactorio de la cerradura cediendo, un sonido pequeño pero que significaba el éxito de mi arriesgada maniobra. Empujé la puerta muy lentamente, con extrema cautela, rezando en mi interior para que las bisagras, viejas y maltratadas, no emitieran el más mínimo chirrido. La oficina de Valeria estaba inmaculadamente organizada, como siempre lo estaba. Parecía una extensión de su personalidad controladora. Estanterías repletas de libros de administración y mercadotecnia. Un escritorio de madera oscura con una laptop que, como era de esperarse, estaba cerrada, y una silla de piel giratoria. Nada, absolutamente nada, parecía fuera de lugar, lo que hacía mi búsqueda más difícil. Cerré la puerta de nuevo detrás de mí, asegurándola con el pasador desde dentro, y comencé mi frenética búsqueda. La laptop, protegida por una contraseña que yo desconocía, era inaccesible, así que concentré toda mi atención en los documentos físicos. Abrí los cajones cuidadosamente, examinando carpeta tras carpeta. Busqué en todos los rincones que mi vista cansada me permitía alcanzar, buscando cualquier cosa que resultara sospechosa, cualquier hilo que tirara del plan macabro. Fue en el tercer cajón del escritorio, justo debajo de una pila de documentos de la empresa que parecían inofensivos, donde finalmente encontré algo, una carpeta de color rojo brillante, totalmente diferente a las carpetas grises o beige de su trabajo. Dentro de esta carpeta, que parecía un expediente secreto, encontré estados de cuenta bancarios que jamás había visto antes, cuentas a nombres que no reconocía, transferencias de grandes sumas de dinero a un tal J. Salas o Javier. Y, lo más alarmante de todo, una copia de mi propia póliza de seguro de vida. Tenía anotaciones hechas a mano, escritas por Valeria, al margen, sobre valores, cláusulas de pago y fechas de vencimiento. Mi corazón se aceleró, golpeando contra mis costillas con una furia sorda. Era real. Todo lo que Mateo había escuchado esa mañana era la pura y cruel realidad. Mi propia hija estaba, efectivamente, planeando nuestro asesinato para cobrar un dinero que consideraba suyo por derecho. Un ruido en el piso de abajo, fuerte e inconfundible, interrumpió mis pensamientos aterradores. Era el sonido inconfundible de la puerta principal, la de la entrada, abriéndose con una cautela que me pareció ensordecedora. Me congelé, sintiendo la sangre helarse de nuevo en mis venas. Valeria había regresado. Rápidamente, con el pulso desbocado, tomé el celular de prepago que don Raúl me había dado y marqué su número. 2 tonos. Luego colgué. La señal de peligro activada. No había tiempo para el pánico. Inmediatamente, y con la mano temblando visiblemente, utilicé la cámara del celular para fotografiar los documentos más comprometedores de la carpeta roja. No podía permitirme el lujo de examinarlo todo, solo necesitaba pruebas irrefutables. Guardé la carpeta exactamente como la había encontrado,
asegurándome de no dejar huella. Y me escondí lo mejor que pude detrás de la puerta de la oficina, justo en el pequeño hueco entre la pared y la puerta. Apagando la linterna al mismo tiempo, escuchaba pasos en la escalera ahora, subiendo lentamente, pasos deliberados, cautelosos. No era la marcha apresurada y firme que siempre había caracterizado a Valeria, era un andar más cauteloso, de exploración. La adrenalina pura corría por mis venas, a pesar de mis 70 años. Estaba acorralada en el segundo piso. Si salía de la oficina en ese momento, sería vista inmediatamente en el pasillo. Si me quedaba, sería encontrada cuando Valeria o su cómplice decidieran entrar a la oficina. Los pasos se detuvieron abruptamente en el pasillo, justo frente a la puerta. Pude escuchar una respiración lenta y pesada al otro lado de la madera. Una sombra densa y oscura se movió bajo la rendija de la puerta, bloqueando la débil luz que venía del pasillo. Alguien estaba allí afuera, parado, completamente inmóvil, como si estuviera escuchando, esperando. Contuve mi propia respiración, sintiendo el sudor frío escurrir por mi espalda. La manija de la puerta comenzó a girar, despacio, con una lentitud aterradora. La puerta de la oficina se abrió unos pocos centímetros, con un gemido casi imperceptible de las bisagras. Me quedé completamente inmóvil, presionada contra la pared, justo detrás de la puerta. Apenas respirando. La oscuridad total de la oficina era mi única aliada. Una silueta, más grande y más ancha de lo que era la de Valeria, se proyectó con la luz en el suelo de la oficina. No era mi hija, era un hombre. La sombra se quedó parada por unos instantes, sin moverse, como si quienquiera que fuese estuviera evaluando, escuchando con atención el silencio de la casa. Entonces, la voz de Valeria vino desde el piso de abajo, amortiguada por la distancia. Javier, ¿está todo limpio ahí arriba? ¿Hay algún indicio? Mi corazón se detuvo. Javier, el mismo nombre que aparecía en los estados de cuenta bancarios que acababa de fotografiar. Solo verificando, respondió una voz masculina, grave, a solo unos pasos de mí, sin entrar por completo. La casa está vacía, jefa, sin señal de ellos. Se ve que no vinieron de vuelta. Dije que algo estaba mal, resonó la voz de Valeria, ahora más irritada y acercándose a la escalera. Deberían estar aquí. El plan era para mañana por la noche, después de que yo hubiera regresado del viaje. Ahora el cronograma está todo desordenado por su culpa. Los pasos de Valeria subían la escalera con una prisa que no era propia de una mujer que acaba de llegar de un viaje. Yo estaba atrapada, acorralada, entre mi propia hija y su cómplice, Javier, ambos planeando fríamente mi muerte. Mi única salida, si es que se le podía llamar así, sería por la ventana de la oficina que daba un alero estrecho sobre el jardín trasero. Una caída peligrosa para cualquiera, pensé con una punzada de pánico, y posiblemente mortal para una mujer de 70 años. Dije que era arriesgado involucrar al niño, continuó la voz masculina de Javier, ahora alejándose de la puerta, moviéndose por el pasillo. Los niños son impredecibles. Pudo haber escuchado algo de tu plan, Valeria. Imposible, respondió Valeria, ahora en el pasillo, casi gritando de la frustración. Mateo nunca se despierta antes de las 7. Y siempre hablo en la oficina con la puerta bien cerrada. Además, incluso si lo hubiera hecho, ¿quién le creería a un niño de 7 años? Un ruido sordo y pesado vino del piso de abajo. Justo después de la pregunta de Valeria, seguido inmediatamente por una maldición ahogada. ¿Qué fue eso?, preguntó Valeria, alarmada, deteniéndose en el pasillo. No sé, respondió Javier con una rapidez sorprendente. Voy a verificar. Tú sigue preparando su cuarto, por si acaso. Los pasos del hombre se alejaron rápidamente, bajando la escalera con agilidad. Valeria se quedó en el pasillo por unos segundos más, de pie, pensando. Y luego escuché sus pasos dirigiéndose al final del pasillo, directamente hacia mi cuarto. Mi mente, a pesar del terror, trabajaba frenéticamente, su cuarto preparando mi cuarto. ¿Qué diablos estaban haciendo? ¿Y qué había sido aquel golpe allá abajo? La respuesta me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Don Raúl debió haber entrado en la casa, siguiendo el código de emergencia que le envié. Mi viejo y leal amigo, intentando ayudarme en mi desesperación. Ahora también estaba en un peligro mortal, atrapado en la trampa que mi hija había preparado para mí. Salí de detrás de la puerta de la oficina, moviéndome lentamente para no hacer el más mínimo ruido. Por la rendija de la puerta, ahora abierta solo unos centímetros, pude ver que el pasillo estaba desierto. Ahora, de puntillas y con el corazón en la garganta, me acerqué a la ventana de la oficina.
Necesitaba salir de esa casa que se había convertido en una prisión y avisar a la policía de inmediato. Ya no se trataba solo de mi vida, la vida de don Raúl, mi viejo amigo y, lo que era más importante, la seguridad de Mateo. Dependían de mí. Abrí la ventana con un cuidado extremo, usando todas mis fuerzas para evitar que el mecanismo hiciera cualquier sonido que pudiera alertar a Valeria o a Javier. El alero era más estrecho de lo que había imaginado, con apenas unos 30 centímetros de ancho justo para mis pies. Abajo, la caída era de casi 6 metros, terminando directamente en el césped trasero. En otros tiempos, en mi juventud, ni siquiera habría considerado esta opción, pero la desesperación, a mis 70 años, es un poderoso y eficaz motivador. Puse un pie afuera, sintiendo el aire frío de la madrugada en mi rostro. Necesité reunir todo mi coraje, cada gramo de voluntad para pasar la otra pierna por el marco de la ventana y equilibrarme precariamente sobre el alero resbaladizo. Mis articulaciones protestaron con un gemido sordo. La artritis no es una broma a los 70 años, pero el miedo me dio una agilidad y una fuerza que no sabía que aún poseía. De repente, justo cuando estaba logrando el equilibrio, escuché voces alteradas en el piso de abajo, una mezcla de rabia y dolor. Un golpe sordo fue seguido por un gemido inconfundible. Mi corazón se apretó al reconocer la voz de don Raúl. Lo habían atrapado. ¿Quién más está contigo, viejo? La voz áspera de Javier resonó por la casa, llegando hasta mí. ¿Cómo diablos sabías que debías entrar aquí? No logré escuchar la respuesta de don Raúl, pero el sonido de algo pesado cayendo de un cuerpo me hizo estremecer. Cerré los ojos por un segundo, pidiéndole perdón a mi viejo amigo por haberlo metido en este infierno. No podía ayudarlo ahora, era imposible. La única oportunidad que teníamos era que yo lograra escapar y buscar ayuda lo más rápido posible. Comencé a moverme lateralmente por el alero, centímetro por centímetro, la espalda completamente presionada contra la pared de ladrillo, los dedos agarrándose a la textura áspera para mantener el equilibrio. El sudor frío escurría por mi rostro a pesar del frío de la noche. Había una celosía cubierta de hiedra en la esquina de la casa. Si lograba alcanzarla, tal vez podría usarla para descender hasta el jardín. Era increíblemente arriesgado, pero menos que saltar directamente al vacío. Valeria, encontré a alguien. El grito de Javier retumbó desde dentro de la casa, ahora más claro y más fuerte. Un viejo intentando entrar por la parte trasera. Debe ser el cómplice de tu madre. ¿Qué? ¿Quién es él? La voz de mi hija sonaba distante, viniendo de lo que imaginé era mi cuarto. No quiere hablar, respondió Javier con una frustración palpable, pero parece conocer a tu madre, lo dijo. Ella debe estar cerca, te lo aseguro. Me congelé en el alero, la confirmación helándome la médula. Sabían que yo estaba en la casa. La búsqueda se intensificaría en cualquier momento. Ya no tenía tiempo para la cautela. Necesitaba actuar sin pensar. Con un impulso de pura adrenalina, alcancé la celosía y comencé a bajar, ignorando el dolor agudo en mis articulaciones y los rasguños punzantes de las estacas de madera en mis brazos. Medio resbalé, medio descendí por los últimos metros, cayendo torpemente en el césped húmedo con un golpe sordo que hizo latir de dolor mi cadera izquierda. No había tiempo para lamentar mis heridas. Me levanté tambaleante y corrí lo más silenciosamente que pude por el jardín trasero en dirección al muro bajo que dividía nuestra propiedad de la casa vecina. Mientras me escurría por la sombra densa de los árboles frutales, escuché la ventana de la oficina, la que acababa de dejar, siendo abierta con una violencia inusual. Un haz de luz de una linterna potente barrió el jardín, casi atrapándome en su círculo brillante. Me agaché rápidamente detrás de un arbusto, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardían. ¿Hay alguien allá abajo? Maldita sea. La voz de Javier resonó por la noche. Voy a verificar. Mantén al viejo atado. Escalé el muro con una dificultad extrema, sintiendo el esfuerzo sobrehumano. Cayendo al otro lado, en el jardín de los López, nuestros vecinos ancianos, que afortunadamente tenían el sueño pesado y estaban de viaje. Corrí por su césped, bordeando su casa, sintiendo un pinchazo agudo en la cadera a cada paso. Cuando finalmente alcancé la calle paralela, ya estaba jadeando, con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de salirse. Pero el miedo, como un motor de combustión imparable, me impulsaba hacia adelante. Me alejé lo máximo posible de la casa, corriendo por las sombras hasta que llegué a una avenida principal, ancha y ruidosa, donde algunos bares aún estaban abiertos, con personas en la acera riendo y conversando. Encontré un poco de luz y seguridad en medio del caos.
Tomé el celular de don Raúl y marqué el número de emergencia con las manos temblorosas y sudorosas. Mientras esperaba que atendieran mi llamada, verifiqué las fotos que había tomado de los documentos en la oficina. Estaban allí, borrosas pero irrefutables, las pruebas que necesitábamos. Policía, ¿cuál es la emergencia? La voz calmada y profesional del operador sonó en el teléfono, un contraste con mi caos interno. Mi nombre es Elena Gutiérrez, dije, intentando controlar el temblor en mi voz, intentando sonar lo más coherente posible. Necesito denunciar un intento de homicidio. Mi hija está planeando matarme a mí y a mi nieto por el dinero de un seguro. Ella tiene un cómplice y acaban de capturar a un amigo mío que intentó ayudarme. Hubo una pausa larga, llena de un silencio que me pareció de incredulidad al otro lado de la línea. Podía imaginar perfectamente lo que el operador estaba pensando. Otra anciana paranoica inventando conspiraciones. Señora, ¿dónde está usted ahora?, preguntó él, su tono profesional, pero con una cautela evidente. En la avenida Insurgentes, cerca del número 1500. Estoy huyendo de mi casa, de mi propia hija. Por favor, necesito que envíe patrullas inmediatamente a la calle de las Bugambilias, 237. Mi amigo, Raúl, está en peligro de muerte, herido por el cómplice de mi hija. ¿Tiene alguna prueba sólida de esas acusaciones, señora?, insistió el operador. Tengo documentos fotografiados y un testigo, respondí con firmeza, el terror dándome la fuerza. Mi nieto de 7 años, Mateo, que escuchó a mi hija planearlo todo. Dudé, y luego añadí, porque la verdad era la única arma que tenía. Sé que parece locura, una historia de terror, pero es verdad. Por favor, no hay tiempo que perder. Mientras hablaba, una patrulla pasó lentamente por la avenida. Hice señas frenéticamente, desesperadamente, aún con el teléfono pegado a mi oído. Para mi inmenso alivio, la patrulla se detuvo. 2 policías bajaron, acercándose con expresiones cautelosas y suspicaces. Aquí están los policías, le dije al operador. Voy a explicarles la situación a ellos. Ya no puedo hablar más. Los siguientes minutos se sintieron como un torbellino de acción. Expliqué rápidamente la situación a los policías, mostrándoles las fotos de los documentos en el celular. Mencioné a Mateo, seguro en el apartamento de don Raúl, y la situación del propio Raúl, posiblemente herido y retenido como rehén en mi casa. Algo en mi urgencia, o en las evidencias fotográficas que presenté, debe haber convencido a los agentes. Uno de ellos, el más joven, habló por radio, solicitando refuerzos inmediatos, mientras el otro, el más viejo, me ayudó a entrar en la patrulla. Vamos a rescatar a su amigo primero, dijo el policía más viejo, un hombre de rostro marcado por años de servicio y escepticismo. Luego buscaremos a su nieto. ¿Puede darnos la dirección exacta, dónde está él y las instrucciones? Proporcioné la dirección del antiguo edificio y las instrucciones precisas para llegar al apartamento de empleados. Mi preocupación ahora era que Valeria y su cómplice, al darse cuenta de que yo había escapado y que había habido un asalto por la espalda, pudieran deducir dónde estaría Mateo. ¿Se acordaría ella de don Raúl y de nuestra antigua amistad? La patrulla aceleró por las calles, ahora completamente desiertas a esa hora de la madrugada. Otras 2 patrullas nos seguían, sirenas silenciosas, solo las luces parpadeando en la oscuridad de la noche. Mi corazón latía desbocado mientras nos acercábamos a mi casa. Hay una entrada por la parte trasera, expliqué al policía. La puerta de la cocina. Don Raúl debe estar en el piso de abajo, atado. Paramos a una distancia segura, los policías me ordenaron que esperara en la patrulla mientras ellos rodeaban la casa. Observé, angustiada, cómo se posicionaban, comunicándose por radios. Pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos pocos minutos. Entonces, todo sucedió muy rápido. Escuché gritos de policía, alto, seguidos por el sonido inconfundible de vidrio rompiéndose. Una puerta golpeó con violencia. Más gritos, un estruendo sordo, y luego, un silencio que lo decía todo. Minutos después, vi a don Raúl siendo ayudado a salir de la casa por 2 policías. Mi viejo amigo cojeaba, con un corte visible en la frente, pero estaba vivo. Sentí un alivio tan grande y abrumador que las lágrimas escurrieron libremente por mi rostro. Inmediatamente, Javier, el cómplice de mi hija, salió esposado, escoltado por 2 policías. Era un hombre corpulento, con tatuajes en los brazos y una expresión furiosa en el rostro, un hombre peligroso. Esperé, con el corazón apretado por una nueva preocupación, a Valeria.
pero ella no apareció. El policía más viejo se acercó a la patrulla donde yo aguardaba. La casa está limpia, señora, dijo con un tono de frustración. Pero su hija no está aquí. Parece que huyó por la parte trasera cuando se dio cuenta de nuestra llegada. Un escalofrío de un terror renovado me recorrió la espalda. Mateo, susurré, golpeando la ventana. Necesitamos llegar hasta mi nieto antes que ella. Si ella huyó, irá a buscarlo. La patrulla cortaba la noche a toda velocidad, la sirena encendida, rasgando el silencio de la madrugada. Esta vez yo iba sentada en el asiento trasero, mis manos retorciéndose por la ansiedad. A mi lado, don Raúl, con un vendaje improvisado en la frente que le había puesto uno de los paramédicos, parecía igualmente consumido por la preocupación. Ella no sabía dónde estábamos, doña Elena, dijo, intentando calmarme a pesar de sus heridas y su propio dolor. No mencioné el apartamento cuando me atraparon, se lo juro, pero yo no podía tranquilizarme, no del todo. Había un presentimiento sombrío, pesado y gélido creciendo en mi pecho. Valeria era inteligente, demasiado. Conocía a mis viejos amigos, mis antiguos hábitos, mis lugares seguros. Si se acordaba de don Raúl y de nuestra larga amistad, la más mínima conexión podría deducir dónde buscar. Cuando llegamos al antiguo edificio, mi corazón, ya exhausto, casi se detuvo por completo. La puerta de servicio, esa que llevaba al apartamento de empleados de don Raúl y que debía estar cerrada, ahora estaba entreabierta. «Quédense aquí», ordenó el policía que conducía, sacando su arma de reglamento. Pero yo no pude obedecer la orden. Salté de la patrulla, ignorando el dolor punzante en mi cadera y las protestas de don Raúl que venía cojeando detrás de mí. El pasillo estaba oscuro. Envuelto en un silencio absoluto, la puerta del apartamento estaba cerrada, aparentemente intacta. El policía golpeó 3 veces fuerte y luego me hizo una seña para que llamara. «Mateo», grité, mi voz temblorosa, casi un sollozo. «Mateo, cariño, soy la abuela. ¿Estás ahí?» Silencio. Un silencio denso y perforador que dolía como agujas en mis oídos. El policía intentó girar la manija. Estaba cerrada por dentro. Se alejó un poco, tomó impulso y se lanzó con el hombro, derribando la puerta con un estruendo que pareció hacer temblar los cimientos del antiguo edificio. El apartamento estaba oscuro. El policía entró primero, encendiendo la linterna de su arma, seguido por mí y por don Raúl. El haz de luz barrió el pequeño espacio, la cocina vacía, la sala con el sofá-cama revuelto. «Mateo», grité de nuevo, el pánico creciendo en mi garganta, ahogándome. Fue entonces, en el sofá-cama desordenado, cuando noté algo. Un pequeño pedazo de papel rasgado, atrapado bajo un vaso vacío. Lo tomé con las manos temblorosas y leí el mensaje, escrito con la letra apresurada, infantil, pero clara de mi nieto. «Mamá me encontró. Dijo que necesita protegerme de ti, que tú estás loca inventando historias. Tengo miedo, abuela. Ayuda». Mis rodillas se rindieron. Don Raúl me sostuvo antes de que cayera al suelo de concreto, frío y sucio. «Ella se lo llevó», murmuré, sintiéndome aturdida, vacía. «Valeria se llevó a Mateo». El policía inmediatamente accionó el radio, comunicando el secuestro de un niño por parte de la madre. En cuestión de minutos, se montó una operación masiva, descripción detallada de Valeria, de su coche, de Mateo. Bloqueos en todas las salidas de la ciudad. Alertas en carreteras principales y en el aeropuerto. Pero yo sabía, con una certeza dolorosa, que no sería tan fácil. Valeria era meticulosa, había estado planeando esto durante meses. Ciertamente, tenía rutas de escape preparadas, tal vez documentos falsos, y lo más doloroso, conocía a Mateo mejor que nadie. Sabía exactamente qué palabras usar para manipularlo y hacerlo cooperar, aunque fuera por un tiempo limitado, haciéndole creer que yo era la enferma. Fui llevada a la delegación junto con don Raúl, donde rendimos declaraciones detalladas. Mostré las fotos de los documentos en mi celular, relaté todo lo que Mateo había escuchado, expliqué la situación del seguro de vida y la creciente, voraz codicia de Valeria. El delegado, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, que solo la noche y el trabajo dejan, escuchó todo con una atención profesional. Al contrario de lo que temía, no me trató como una anciana confusa o paranoica. Las evidencias, combinadas con la confesión de don Raúl, eran demasiado fuertes. La confirmación final llegó cuando la declaración de Javier, el cómplice, comenzó a corroborar mi historia de terror. Él está colaborando para reducir su propia pena, explicó el delegado con voz grave. Confirmó que su hija, Valeria, lo contrató para simular un escape de gas que la mataría a usted y a su nieto durante el sueño. Él sería pagado con una parte del dinero del seguro.
Un pacto de sangre por avaricia. Sentí náuseas al escuchar la confirmación de aquel plan macabro. ¿Y qué hay de Mateo?, pregunté con la voz quebrada. ¿Ya tienen alguna pista de dónde pudo llevarlo? El delegado dudó por un momento. Aún no, señora, pero estamos monitoreando todas las rutas de salida de la ciudad. Su hija no irá lejos, se lo aseguro. Pero yo no estaba tan segura. Las horas pasaban lentas, dolorosas, y cada minuto sin noticias aumentaba mi angustia hasta límites insoportables. Sentada en la sala de espera de la delegación, con una taza de té intacta que se había enfriado, sentía que envejecía aún más rápidamente. Don Raúl, silencioso y leal, estaba a mi lado, ocasionalmente apretando mi mano en solidaridad. Su rostro mostraba una preocupación genuina, pero también una determinación inquebrantable. Lo vamos a encontrar, doña Elena, dijo después de un silencio largo y espeso. Mateo es un niño listo. Va a encontrar alguna forma de dejarnos pistas. Asentí, intentando aferrarme a esa tenue esperanza. Mateo realmente era extraordinario. Su percepción e inteligencia nos habían salvado una vez. Y tal vez, solo tal vez, podrían salvarlo a él ahora. Fue entonces, en medio de la niebla del cansancio y el dolor, cuando me acordé de algo que había pasado por alto. Una pequeña conversación que Mateo había mencionado días atrás, algo sobre Valeria y un lugar especial. Espere, dije, enderezándome en la silla, la adrenalina regresando de golpe. Creo que sé dónde pudo haber llevado a Mateo. Don Raúl y un policía que pasaba por la sala me miraron con una expectativa renovada. Hace 2 semanas, Mateo mencionó que Valeria lo llevó a conocer una casa sorpresa, un lugar en el campo, a algunas horas de la ciudad, alejado de todo, expliqué con prisa. Se emocionó porque había animales y un lago grande. En ese momento pensé que era solo un paseo, un fin de semana. El delegado fue llamado inmediatamente. Le expliqué mi sospecha. Valeria podría haber estado preparando ese lugar como un refugio. Un lugar donde huiría después del accidente que nos mataría. ¿Sabe usted dónde queda esa propiedad?, preguntó el delegado. No, exactamente. Mateo mencionó que estaba cerca de una ciudad pequeña, alejada. Creo que el nombre era San Mateo San Antonio, algo así. Un nombre de santo, no era mucha información, lo sabía, pero era una pista, un hilo del cual tirar. Los investigadores comenzaron a verificar registros de propiedades recién adquiridas o alquiladas en ciudades con nombres de santos, en un radio de algunas horas de la capital. Mientras tanto, recibí otra noticia alarmante. El coche de Valeria había sido encontrado abandonado en una gasolinera en la carretera que se dirigía hacia el oeste. Probablemente había cambiado de vehículo, complicando la búsqueda aún más. El reloj en la pared de la delegación marcaba las 5:30 de la mañana. Afuera, el cielo comenzaba a clarear levemente, pintándose de grises y azules. Yo no dormía desde hacía casi 24 horas, pero la adrenalina y el terror me mantenían dolorosamente alerta. Fue entonces, justo cuando sentía que las fuerzas me abandonaban, que mi teléfono celular, el mío, que había sido devuelto después de que la policía examinara las fotos, vibró en mi bolsillo. Un número desconocido. Atendí con el corazón palpitando, esperando una mala noticia. Aló, abuela. La voz de Mateo, pequeña, asustada, pero inequívoca, hizo saltar mi corazón con una alegría desesperada. Mateo, cariño, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, susurró él. Mamá está durmiendo ahora. Encontré su celular viejo y lo escondí para llamarte. Eres tan valiente, mi amor, dije, intentando mantener la voz calmada a pesar de que estaba al borde del llanto, mientras hacía señas frenéticas al delegado, que rápidamente llamó a un técnico para rastrear la llamada. ¿Puedes decirme dónde están? ¿Qué ves alrededor? Es una casa en el campo. Tiene un lago grande y muchos árboles, me dijo, su mente de niño registrando los detalles cruciales. Llegamos en coche, pero fue un viaje muy largo y dormí un poco. Cuando desperté, ya estábamos aquí. ¿Ves alguna placa? ¿Algún nombre cerca? No puedo mirar por la ventana ahora, abuela. Mamá se va a despertar, me dijo, su voz temblando por el miedo. Ella está diferente, abuela. Dice cosas raras, dice que tú quieres lastimarnos. No le creas, cariño. Estoy haciendo todo para encontrarte, le aseguré. Hubo un silencio, luego un ruido de movimiento. Cuando Mateo habló nuevamente, su voz era aún más baja, más tensa. Hay un buzón en la entrada, abuela. Dice Rancho San Benito, kilómetro 142. Mi corazón se aceleró con una nueva esperanza y determinación. Era la pista que necesitábamos. Mateo, eres increíble, susurré. Ahora escucha bien.
Encuentra un lugar seguro para esconderte inmediatamente. La policía ya está yendo hacia ahí, pero puede tardar un poco. Necesitas mantenerte lejos de tu madre. ¿Entendiste? Entendí. Hay un granero viejo detrás de la casa. Me voy a esconder ahí, abuela, respondió él, la lucidez de su plan un rayo de luz. Eso es, cariño. Y Mateo, dudé, sintiendo la garganta apretarse por la emoción. Te amo muchísimo. Todo va a estar bien, te lo prometo. También te amo, abuela, susurró. Entonces, en un tono aún más bajo y urgente, dijo, su está moviendo. Necesito colgar. La llamada se cortó de golpe. Me levanté de un salto, transmitiendo la información al delegado con una rapidez inusitada. En minutos, una operación estaba siendo organizada. La carretera estatal que se dirigía hacia el oeste tenía varios ranchos y fincas en las cercanías del kilómetro 142. Pero un lugar llamado Rancho San Benito sería fácil de localizar. Usted debe quedarse aquí, dijo el delegado, mientras los policías se preparaban, armándose y verificando sus radios. Iremos a buscar a su nieto y a arrestar a su hija. Pero yo no podía simplemente esperar. Mateo estaba solo, enfrentando el terror de descubrir que su propia madre era capaz de hacerles daño. Necesitaba ver un rostro familiar, el mío, cuando fuera rescatado. Voy con ustedes, dije, en un tono que no admitía discusión. Puedo esperar en la patrulla, lejos del peligro, lo prometo, pero necesito estar allí para Mateo. Después de alguna resistencia, el delegado accedió con la condición inquebrantable de que yo permaneciera a una distancia segura hasta que la situación estuviera controlada. Don Raúl insistió en acompañarme, a pesar de sus heridas y su dolor. Le prometí al niño que lo protegería, dijo, simplemente con la lealtad que lo definía. Así, a las primeras luces de la mañana, partimos en dirección al oeste, en una caravana de patrullas. El sol nacía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados que contrastaban cruelmente con la oscuridad que aún albergaba mi corazón. Durante el trayecto, yo no podía dejar de pensar en lo que había llevado a Valeria a ese punto de no retorno. Mi dulce niña, a quien yo había acunado en mis brazos. A quien había visto dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Cómo se había transformado en alguien capaz de planear fríamente la muerte de su propia madre y de su propio hijo. El dinero. La avaricia, ciertamente eran una parte de la respuesta, pero había algo más, una frialdad, una desconexión emocional que yo había visto crecer a lo largo de los años, pero que había ignorado, cegada por el amor de madre. Tal vez, pensé con amargura, había comenzado después de la muerte de Fernando, mi yerno, que tenía 40 años cuando murió. O tal vez, las señales estaban allí mucho antes, y yo, simplemente, no quise verlas. Esas reflexiones amargas me acompañaron durante todo el viaje, mientras observaba cómo el paisaje urbano daba paso gradualmente a campos y pequeñas propiedades rurales. Cuando finalmente llegamos al kilómetro 142, mi corazón estaba en la garganta. Una placa discreta, de madera gastada por el tiempo, indicaba la entrada al Rancho San Benito, un camino de tierra que serpenteaba entre árboles hasta desaparecer en una curva. Los policías detuvieron las patrullas antes de la entrada para evitar alertar a Valeria de nuestra presencia. De allí en adelante, seguirían a pie, rodeando la propiedad en formación táctica. Espere aquí, doña Elena, dijo el delegado en tono firme pero amable. Le prometo que traeremos a su nieto a salvo. Asentí, resignada. Don Raúl sujetó mi mano, su agarre firme, mientras observábamos a los policías alejarse en formación. Desapareciendo silenciosamente entre los árboles, los minutos que se siguieron fueron, por mucho, los más largos, los más angustiosos de toda mi vida. Sentada en la patrulla, espiaba por la ventana, intentando ver algo más allá de los árboles. El radio de la policía crepitaba ocasionalmente con comunicaciones codificadas que yo no lograba entender. Solo el sonido estático era una tortura. Entonces, de repente, escuchamos un grito distante, voces alteradas y el sonido inconfundible de un disparo. Aquel único disparo resonó en la mañana tranquila, clara, como un trueno ensordecedor, haciendo que mi corazón se detuviera por un segundo. Sin pensar, sin razonar, abrí la puerta de la patrulla y comencé a correr desesperadamente por el camino de tierra, ignorando los gritos de don Raúl detrás de mí. Doña Elena, vuelva, es peligroso. Pero yo no podía esperar. Era imposible. Mateo estaba allí adentro, mi nieto, mi luz, la única persona que realmente importaba, mi razón de ser.
Corrí como no corría desde hacía décadas, ignorando el dolor agudo en mi cadera lastimada, el dolor de mis rodillas y la respiración jadeante. La edad parecía haberse esfumado, impulsada por la adrenalina pura del miedo y el amor. Don Raúl venía cojeando detrás de mí, intentando alcanzarme, sin éxito. Al doblar la curva del camino de tierra, divisé la casa, una construcción sencilla, rústica, de 2 pisos. Con un porche de madera. A unos 100 metros atrás, se alzaba un viejo granero, exactamente como Mateo lo había descrito en su llamada. Policías en uniforme estaban posicionados alrededor de la propiedad, armas en mano, buscando cobertura. Había un movimiento tenso en el porche principal. Entrecerré los ojos, intentando ver mejor, y sentí mi sangre helarse por completo al reconocer a Valeria. Estaba pálida, despeinada, casi irreconocible en la furia, en la locura, que distorsionaba su hermoso rostro. En una de sus manos sostenía algo que brillaba bajo el sol de la mañana, un arma. Y con el otro brazo, el que no sostenía el arma, ella sujetaba a Mateo frente a ella, usándolo como un escudo humano. «Que nadie se acerque. Aléjense», gritaba ella, la voz estridente y fuera de control, cortando el aire de la mañana. «Os juro que voy a dispararles». El delegado, el hombre de las ojeras profundas, estaba posicionado a algunos metros del porche, parcialmente protegido por un árbol grande. «Señora Valeria, suelte el arma ahora y deje ir al niño», le decía, su tono firme, pero calmado, buscando la negociación. «No hay salida de aquí. La casa está rodeada, completamente rodeada. Ustedes no entienden nada», Claudia gritó, la voz quebrada y llena de un resentimiento visceral. «Ella me robó todo. Mi padre, Fernando, dejó ese dinero para mí, no para ella. Nunca me dejó tocar nada, siempre controlando, siempre dictando cómo debo vivir mi vida. No es justo». Me quedé paralizada, a unos pocos metros de distancia, escondida detrás de la patrulla policial que estaba estacionada más adelante. Las palabras de mi hija me golpearon como si fueran puñaladas, revelando la amargura que había estado alimentando en secreto. Así me veía ella, como una controladora que la privaba de lo que, en su mente retorcida, era suyo por derecho. Mateo estaba pálido, los ojos desorbitados por el terror, pero, de forma extraña, se mantenía completamente calmado. Sus ojos pequeños escudriñaban el terreno alrededor de ellos, yendo y viniendo como si estuviera buscando una ruta de escape, como si estuviera calculando su próximo movimiento. Incluso en esa situación extrema, de vida o muerte, mi nieto de 7 años mantenía la presencia de espíritu y la observación que lo caracterizaba. «Su padre dejó el dinero para todos nosotros», respondió el delegado, intentando ganar tiempo para sus hombres. «Estoy seguro de que podemos resolver esto sin que nadie salga herido». «Mentira». Valeria apretó más el brazo alrededor de Mateo, su rostro contorsionado. «Ella manipuló el testamento. Siempre manipuló todo y ahora me está haciendo parecer loca, inventando historias sobre que yo quiero matarla». Don Raúl finalmente me alcanzó, jadeando. Sujetó mi brazo con fuerza, impidiéndome avanzar más allá de la patrulla. «No se exponga, doña Elena», me susurró, su voz entrecortada. «La policía sabe lo que está haciendo, déjelos trabajar». Pero yo no podía quedarme parada, no por más tiempo. A cada segundo que pasaba, la situación se volvía más volátil. Valeria estaba visiblemente inestable, los ojos desorbitados y salvajes. La mano que sujetaba el arma temblando levemente, a punto de quebrarse. Fue entonces cuando noté a Mateo. Él estaba mirando directamente hacia el granero viejo, detrás de la casa, justo donde había dicho que se escondería. Sus ojos iban y venían, como si intentara comunicarme algo sin usar palabras. Seguí su mirada con la mía y noté a un policía, uno de los refuerzos, posicionándose silenciosamente detrás del granero, moviéndose para flanquear la casa. Comprendí, en un destello de claridad, lo que Mateo estaba haciendo. Él estaba, de forma consciente, distrayendo a su madre, manteniéndola enfocada en el frente de la casa y en mi voz, mientras los policías tomaban sus posiciones de asalto. Incluso en esa situación de rehenes, mi nieto de 7 años estaba cooperando con la policía, mostrando un coraje y una inteligencia que me dejaban sin palabras. «Valeria», grité, dando un paso firme hacia adelante, ignorando el jalón desesperado de don Raúl en mi brazo. Ella giró bruscamente, el arma apuntada directamente en mi dirección. Sus ojos se desorbitaron al verme, la sorpresa detuvo su rabia por un segundo. «Tú». Siseó ella, el sonido era un veneno puro. «¿Cómo diablos lograste escapar? Deberías estar muerta en el incendio».
No hubo incendio, Valeria, respondí, manteniendo la voz lo más calmada posible, como una roca en la tormenta, dando otro paso lento hacia adelante. Los policías se tensaron, esperando mi señal, pero no interfirieron, dándose cuenta de que yo estaba ganando el tiempo crucial que necesitaban. Tu plan falló porque Mateo escuchó todo. Él salvó nuestras vidas y la tuya de cometer un crimen peor. El rostro de Valeria se contorsionó en una mezcla horrible de rabia, incredulidad y traición. Miró a Mateo, que sostuvo su mirada, sin pestañear, sin miedo aparente. Tú. Susurró ella a su hijo, y la palabra era como un cuchillo envenenado. Me traicionaste. Tú fuiste quien me vendió. Él no traicionó a nadie, dije, continuando mi avance lento y deliberado. Él solo protegió a quien ama, así como yo siempre intenté protegerte a ti, de ti misma. ¿Proteger? Ella se rió, un sonido estridente y casi histérico, lleno de locura. Me asfixiaste, Elena. Siempre controlando mi vida, mi dinero, mis sueños. Cuando papá murió, ese dinero debió ser mío, solo mío. El dinero nunca fue el problema, Valeria, respondí, manteniendo la voz firme, a pesar del corazón acelerado. Tu padre, Fernando, quería que vivieras por tus propios méritos, que te hicieras responsable, no que dependieras de una herencia. Él te amaba, y yo te amo, a pesar de todo. Mentira, gritó ella, la mano que sostenía el arma temblando visiblemente. Si me amaras, me habrías dado lo que era mío por derecho. Me habrías dejado en paz. En ese momento, me di cuenta de que nada de lo que dijera la convencería. La codicia y el resentimiento, alimentados por años de egoísmo, habían corroído su mente, transformándola en alguien que yo apenas reconocía. Suelta a Mateo, pedí. Ahora solo unos metros del porche. Él no tiene nada que ver con esto. Esto es entre tú y yo, madre e hija. Vi un destello, una milésima de segundo de vacilación, tal vez incluso culpa, pasar por el rostro de Valeria. Por un breve, doloroso momento, pareció que ella consideraba mi petición. Fue en ese instante crucial que Mateo actuó con un movimiento rápido y sorprendente que nos tomó a todos por sorpresa. Él mordió el brazo que lo sujetaba con la furia de un animal, y se lanzó hacia un lado, rodando por el porche. Todo sucedió en cuestión de segundos. Valeria gritó de dolor y frustración. El arma disparó un tiro al aire, perdido en la mañana, y los policías avanzaron inmediatamente, saliendo de su cobertura en todas las direcciones. Corrí los últimos metros hasta el porche, ignorando los gritos de los policías para que me apartara. Todo lo que podía ver era a Mateo, encogido junto a la barandilla de madera, temblando, pero vivo. Lo alcancé en el mismo instante en que los policías dominaban a Valeria, forzándola al suelo y esposándola. Ella gritaba y forcejeaba, irreconocible en su furia y su derrota. Abracé a Mateo con toda la fuerza que me quedaba, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío, un ancla en la tormenta. Estaba vivo, estaba a salvo. Abuela, susurró él, agarrándose a mí con sus manitas. Viniste, siempre vienes. Siempre vendré, mi amor, respondí, las lágrimas finalmente rodando libremente por mi rostro, lágrimas de miedo y de alivio. Sobre los hombros de Mateo, mis ojos se encontraron con los de Valeria mientras era llevada por los policías. Por un momento, madre e hija se miraron sobre el abismo infranqueable, el daño irreversible que ahora nos separaba. Ya no había rabia en sus ojos, solo un vacío desolador, una soledad profunda. La mujer que yo había conocido, mi hija, parecía haberse desvanecido por completo, dejando solo un cascarón de lo que fue. Y entonces se fue, llevada a la patrulla. Me concentré totalmente en Mateo, en el milagro de tenerlo seguro en mis brazos. El sol ahora brillaba alto en el cielo, iluminando el rostro mojado de lágrimas de mi nieto. Pasé la mano por su cabello, maravillada con su coraje y su presencia de ánimo. ¿Cómo supiste que ella estaba planeando aquello, mi vida? Le pregunté suavemente, cuando estábamos sentados en la ambulancia que había llegado para examinarnos a ambos. ¿Cómo lograste darte cuenta de su plan? Mateo mordió su labio inferior, pensativo. Siempre me despierto temprano, abuela. Mamá cree que duermo hasta tarde, pero en realidad me quedo quietecito en la cama pensando en cosas. Sonreí, acariciando su rostro tan observador, tan atento a todo. Esa mañana, la escuché en el teléfono. Estaba hablando diferente, como si estuviera enojada, pero intentando no mostrarlo. Me contó que había ido hasta el pasillo, a la puerta de la oficina, y se había quedado escuchando. Habló sobre el gas y sobre nosotros durmiendo. Dijo que quería el dinero del abuelo Fernando, que estaba cansada de esperar que iba a aparecer un accidente. Me miró, sus ojos de repente más viejos de lo que debería ser su edad.
Yo sabía que nadie me creería si lo contaba. Los adultos nunca les creen a los niños cuando es algo importante. Esa última frase me partió el corazón en dos. ¿Cuántas veces había intentado alertarme antes, con pequeñas observaciones que yo había descartado como simple imaginación infantil? Pero yo te creí en el aeropuerto, le dije suavemente. Una pequeña sonrisa iluminó su rostro cansado. Sí, creíste, abuela, cuando más importaba. Lo abracé de nuevo, sintiendo una gratitud inmensa por ese pequeño ser que, con su percepción extraordinaria y su coraje, nos había salvado a los dos. El delegado se acercó a nosotros. Su rostro ahora mostraba una mezcla de alivio por el rescate y preocupación por el trauma que acabábamos de vivir. Mateo y usted necesitan ir al hospital para un chequeo completo, dijo con voz profesional. Después, necesitaremos declaraciones detalladas, pero eso puede esperar un poco. La salud es lo primero. Asentí, agradecida por su sensibilidad. Valeria, dudé, aún incapaz de procesar completamente en lo que mi propia hija se había convertido, en el monstruo que se había gestado bajo mi propio techo. ¿Qué va a pasar con ella?, pregunté, mi voz casi un susurro. Ella enfrentará acusaciones graves, respondió el delegado, manteniendo la voz baja para que Mateo no pudiera escuchar todos los detalles. Intento de homicidio calificado, secuestro de un menor, posesión ilegal de arma de fuego, entre otras cosas. Con el testimonio del cómplice, Javier, y las evidencias que usted recolectó en la oficina, el caso es bastante sólido. Una tristeza profunda que venía desde las raíces de mi ser me envolvió en ese momento. No era tristeza por la Valeria de ahora, la persona que apuntó un arma hacia mí y usó a su propio hijo como escudo humano, sino por la niña que ella había sido, por la hija que yo había criado con tanto amor, por la mujer que había perdido su camino en la codicia. ¿Puedo verla antes de que se la lleven?, pregunté, sorprendiéndome incluso a mí misma con la petición. El delegado dudó, evaluando mi estado mental. ¿Está segura, doña Elena? Estoy segura, respondí con firmeza, mirando a los ojos del delegado. Necesito ese cierre. Lo necesito para poder seguir adelante. Él asintió lentamente. Voy a verificar, pero será breve y bajo estricta supervisión por su seguridad. Me volteé hacia Mateo, que observaba nuestra conversación con una atención inusual. Cariño, necesito hablar con tu mamá por un minuto. ¿Te quedas bien aquí con don Raúl? Mateo dudó, un destello de miedo cruzando su rostro. ¿No te va a lastimar de nuevo, abuela? No, le aseguré, tomando su mano. Hay policías por todas partes. Estamos seguros ahora, te lo prometo. Don Raúl, que había permanecido discretamente a nuestro lado todo el tiempo, dio un paso al frente. Vamos a estar bien aquí, campeón. Tu abuela vuelve pronto, te lo aseguro. Mateo asintió a regañadientes, dejándome ir. El delegado me condujo hasta una de las patrullas estacionadas a la sombra de un árbol. Valeria estaba sentada en el asiento trasero, con las manos esposadas, la mirada perdida en el vacío. Cuando me acerqué, sus ojos se enfocaron lentamente en mí. Ya no había furia en ellos, solo un cansancio inmenso y algo muy pequeño, que pareció por un instante vergüenza. ¿Puedo hablar con ella?, pregunté al policía que la vigilaba. Él asintió, abriendo la puerta del coche, pero permaneciendo atento a mi lado, listo para intervenir. Valeria, dije, mi voz más firme de lo que esperaba, con la autoridad de una madre que exige respuestas. ¿Por qué? Ella sostuvo mi mirada por algunos segundos que se hicieron eternos antes de desviarla hacia el suelo de la patrulla. Nunca lo entenderías, murmuró, la voz ronca. Intenta explicarme, insistí. Solo debo a Mateo. Necesito entender cómo pudiste planear matar a tu propio hijo. Valeria. Un espasmo de dolor cruzó su rostro. Yo no iba. Dudó, como si se diera cuenta del absurdo, de la monstruosidad de lo que estaba a punto de decir. Al principio era solo sobre ti. El dinero del seguro, la casa. Yo estaba hundida en deudas, madre, más de lo que imaginas, no sabía cómo salir. Y Mateo, ella tragó saliva con dificultad. Javier dijo que necesitábamos incluirlo, que 2 muertes por escape de gas serían más creíbles que una. Dijo que si solo tú morías, la policía sospecharía inmediatamente de mí, que sería el blanco. Intenté argumentar que podríamos simplemente enviarlo lejos, a un internado o algo así. Pero Javier insistió en que era todo o nada. Era un plan de escape perfecto. ¿tú accediste?, dije, no como una pregunta, sino como una constatación dolorosa, la constatación de su total abandono moral. Valeria no respondió. Su silencio fue más condenatorio, más elocuente que cualquier confesión. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿De lo que casi haces?
Mi voz ahora temblaba de la emoción contenida, de la rabia y el dolor de una madre traicionada. Mateo va a crecer sabiendo que su propia madre planeó su muerte por dinero. ¿Qué tipo de cicatriz dejará eso en él, Valeria? Lágrimas comenzaron a escurrir libremente por el rostro de Valeria. Lágrimas que no sabía distinguir si eran de remordimiento genuino por el acto o solo de autocompasión por su situación actual. Yo no estaba pensando claramente, susurró. Las deudas, la presión. Parecía la única salida, el único camino fácil. Siempre hay otra salida, respondí con firmeza, sin dejar que mi voz se quebrara. Pudiste haberme contado sobre las deudas. Podríamos haber vendido la casa, usado parte del dinero del seguro, de manera legal. Yo te habría ayudado, como siempre lo hice. Me habrías controlado, como siempre hiciste, replicó ella, un destello de la antigua amargura, regresando de golpe. Habrías dictado cómo y cuándo yo podría usar el dinero. Me habrías asfixiado. Suspiré, dándome cuenta de que era inútil discutirlo más. La versión distorsionada que Valeria tenía de mí, de nuestra relación, de mi amor, estaba profundamente enraizada en su mente. Tal vez siempre estuvo allí esa percepción de control, creciendo silenciosamente, mientras yo creía que éramos una familia cercana. Vas a necesitar ayuda, Valeria, dije finalmente. No solo de abogados, sino de médicos, de psiquiatras. Hay algo roto dentro de ti que el dinero nunca podría arreglar. Ella me miró, su rostro era una máscara de derrota. ¿Y Mateo? Preguntó en un susurro. Mateo se quedará conmigo, respondí firmemente. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarlo a superar esto, para que entienda que lo que hiciste no lo define a él, que no fue su culpa. Valeria sintió lentamente, como si eso fuera lo esperado, lo único justo. Serás una buena madre para él, Elena, dijo bajito. Mejor de lo que yo jamás sería, era la cosa más cercana a una conciencia, a una rendición que yo vería en ella ese día. El policía me indicó que nuestro tiempo había terminado. Me levanté, sintiéndome extrañamente más ligera, como si un peso abrumador, que había cargado por años sin saberlo, hubiera sido removido de mis hombros. Adiós, Valeria, dije, mirando por última vez a la mujer en que mi hija se había convertido. Espero, de verdad, que encuentres paz algún día, di la espalda y caminé en dirección a Mateo y a don Raúl, que me esperaban junto a la ambulancia, el sol brillando en la mañana. No miré hacia atrás cuando la patrulla partió, llevándose a Valeria a un futuro de juicios, sentencias y, esperaba yo, tratamiento psicológico. Mateo corrió hacia mí tan pronto como me vio, abrazándose fuerte a mis piernas. ¿Estás bien, abuela? ¿Qué te dijo? Me agaché, quedando a la altura de sus ojos. Lo estoy, cariño. Estoy bien. ¿Y tú? Él asintió gravemente. Estoy triste, abuela, pero aliviado. Es raro sentir las dos cosas al mismo tiempo. No, mi amor, sonreí, conmovida por la madurez emocional de esa criatura extraordinaria. Es perfectamente normal. Es lo que se siente al empezar a sanar. En los días y semanas que siguieron, enfrentamos el torbellino burocrático y emocional. Declaraciones a la policía, audiencias preliminares y, lo más importante, consultas con psicólogos infantiles para Mateo. Los medios intentaron transformar nuestra tragedia en un circo sensacionalista, pero logramos mantener algo de privacidad gracias al delegado y a la discreción de don Raúl, que nos protegió lo más que pudo. Valeria fue formalmente acusada y esperaba juicio en prisión preventiva. Su cómplice, Javier, hizo un acuerdo de delación premiada, proporcionando detalles que solo solidificaron el caso contra ella. Las evaluaciones psiquiátricas preliminares sugerían un trastorno de personalidad severo en Valeria, exacerbado por problemas financieros ocultos y resentimientos de larga data hacia la figura de su padre y, por extensión, hacia mí. Mateo y yo nos mudamos temporalmente al pequeño apartamento de don Raúl, que insistió en cedernos su espacio, hasta que logramos encontrar una nueva casa, un nuevo comienzo, lejos de los sombríos recuerdos de la antigua residencia. El terapeuta de Mateo decía que se estaba adaptando sorprendentemente bien, considerando el trauma que había presenciado y vivido. Su resiliencia era notable, aunque había noches en que se despertaba gritando, perseguido por pesadillas recurrentes. El día en que Mateo me jaló del brazo con todas sus fuerzas en el estacionamiento oscuro del aeropuerto, implorando que yo no volviera a la casa. Él no solo salvó nuestras vidas de un destino horrible. Ese niño, mi nieto, me enseñó la lección más importante de mi existencia de 70 años. A veces, las verdades más profundas, las advertencias más vitales, vienen de las voces más pequeñas y silenciosas, y la sabiduría no debe ser, un privilegio exclusivo de la edad.
Yo tenía 70 años cuando aprendí, verdaderamente, a escuchar. A no desestimar el miedo de un niño. Y gracias a esa lección, gracias a ese niño extraordinario, ahora tenía la oportunidad de verlo crecer, de ayudarlo a superar el trauma de su madre, de construir con él una vida nueva, donde la confianza incondicional y el amor puro pudieran florecer nuevamente sin miedo. Mientras lo observaba dormir en esa mañana que marcaba nuestro nuevo comienzo, hice una promesa silenciosa e inquebrantable. Pasaría el resto de mis días honrando el coraje de aquel pequeño ángel que, con una simple y desesperada petición, abuela, créeme, había cambiado nuestro destino para siempre. El camino por delante será largo y, sin duda, a veces doloroso. Habrá más pesadillas para Mateo, más preguntas difíciles que responder, más lágrimas que secar. Pero también habrá, estoy segura, más risas compartidas, más descubrimientos, más alegrías sencillas que celebrar. Y por encima de todo, habrá verdad y transparencia entre nosotros, la base más sólida sobre la cual reconstruir nuestras vidas. El sol comenzaba a salir, enviando los primeros rayos dorados a través de la persiana, un símbolo de un nuevo día, de un nuevo comienzo. En el fondo, eso era lo que importaba, no cómo las historias comienzan o se tuercen en el camino, sino cómo elegimos, con valor y amor, continuarlas. Y la nuestra, la historia de Elena y Mateo, apenas estaba comenzando su capítulo más hermoso. Si te ha conmovido esta historia de supervivencia, coraje y el poder de escuchar a nuestros hijos y nietos, te pido que nos des tu apoyo. Haz clic en el botón de suscribirte y no olvides dejarnos un comentario contándonos qué parte de la historia te dejó sin aliento o te hizo reflexionar. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que celebran la fortaleza y el amor de las abuelas y madres mexicanas. Te espero en los comentarios.